pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada, porque hoy tenemos que abordar el tema de las derivadas, ¿sí? La derivada de las distintas funciones por definición. Entonces está bueno, para poder abordar la derivada por definición, recordar cuál era la idea, el concepto de derivada, para arrancar bien con eso. Entonces, habíamos visto que si teníamos una función igual a f de x y trazábamos una secante, o sea, una recta que corta dos puntos a esa función, y además una recta tangente a la curva en el punto A, en este caso, o para x igual a x0, si tenemos un incremento de la variable independiente, le corresponde un incremento de la función. Cuando nosotros hacemos variar el incremento de la variable independiente, decimos que ese incremento delta x tiende a 0, ¿qué es lo que ocurre? También va variando, ¿sí?, el incremento de la función, y vamos viendo que cuando delta x tiende a 0, ¿sí?, la recta secante a la curva va tomando sucesivas posiciones, o sea, esto tiende a 0, ¿sí?, va tomando sucesivas posiciones, y tiene como límite la recta tangente. Entonces dijimos, ¿sí?, que la pendiente de la recta secante, que se calcula como que la tangente del ángulo alfa, o sea, cateto opuesto sobre a cateto adyacente de este triángulo rectángulo que tenemos formado acá. Entonces, delta i sobre delta x, o el incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente, nos da ¿qué cosa? La pendiente de la secante, o sea, la tangente del ángulo alfa. Pero, si delta x tiende a 0, ¿sí?, el límite de la pendiente de esa secante, o de la secante geométrica que tenemos acá, ¿sí?, el límite de esa pendiente va a ser igual a ¿qué? Al límite del cociente incremental, que corresponde a la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente. Y ese límite, ¿a dónde llega? Dijimos que esta recta secante toma sucesivas posiciones y tiene por límite que la recta tangente. Entonces, la pendiente de la secante tiene por límite que la pendiente de la tangente. Y la pendiente de esa tangente vimos que formalmente, ¿sí?, está descrita por este límite. Entonces, la pendiente de la tangente es el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, y esto vimos que corresponde ¿a qué? A lo que es la derivada de la función en un punto. Si ese límite corresponde a la derivada de la función en el punto x0, en este caso, para la función. Entonces, el resultado del cálculo de esta derivada dijimos que es un número, y ese número, ¿cuál es? La pendiente a la curva en el punto considerado. Esa pendiente a la curva, ¿sí?, la pendiente de la curva esta azul igual a f de x en x igual a x0, corresponde o coincide con ¿qué? Con la pendiente que tiene la tangente a la curva en ese punto. Esta recta tangente a la curva en este punto tiene la misma pendiente que la función. Y ese numerito, esa pendiente, es la derivada de la función en el punto. Además, habíamos visto que la derivada de la función en un punto nos da el resultado de un número, pero la derivada de la función en forma genérica nos da el resultado una función o expresión. Ya habíamos visto un ejemplo para la función igual a x cuadrado, donde por definición determinamos que la derivada de la función x cuadrado era igual a ¿qué? A la función 2x, o sea, la función cuadrática tiene como derivada ¿qué cosa? Una función lineal. Y además vimos, ¿sí?, cuando una función era derivable. Dijimos que una función es derivable en un punto si admite en él derivada única y finita. ¿Y eso qué quería decir? Que la derivada por derecha fuera igual a la derivada por izquierda,
y fuera igual a un número o valor único infinito. Las derivadas por derecha y por izquierda, por definición, corresponden al límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Pero bueno, cuando la consideremos por derecha será para cuando delta x tiende a 0 por derecha, y cuando la consideremos por izquierda será el límite para cuando delta x tiende a 0 por izquierda. En ambos casos del cociente incremental. También dijimos que si una función es derivable en un punto, es continua en dicho punto, y que si una función es continua en un punto, no necesariamente es derivable, ¿sí? Como ocurre en el caso cuando tenemos una función que en un punto tiene o presenta un punto anguloso o una esquina, como puede ser en este caso o en este otro caso, ambos casos son puntos angulosos o esquinas, o cuando la función tiene derivadas laterales infinitas, ¿sí? En ese caso tampoco la función es derivable en dicho punto. Y por supuesto, si la función es discontinua, tampoco va a ser derivable en el punto de discontinuidad. Además, si una función es derivable en cada punto de un segmento AB o del intervalo abierto AB, entonces será derivable en dichos intervalos. Todas estas ideas son las que vimos en la clase pasada y nos van a servir ahora para encarar las derivadas por definición de cada una de las funciones elementales que conocemos. Todas las derivadas de las funciones se tabulan en una tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que si una función es una constante, su derivada es igual a 0. Si la función es igual a x, o la función identidad, ¿sí? Entonces su derivada es igual a 1. Si tenemos una función potencial, su derivada es igual a esta expresión que dice acá, la potencia por x a la potencia menos 1. Si tenemos la raíz cuadrada de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, esto tenemos así como columna izquierda, ¿sí? La función y su derivada. Y en la parte derecha también tenemos lo mismo, pero en vez de ser la derivada respecto de x, o la función expresada respecto de x, está expresada como una función u de x, que ya vamos a ver de qué se trata, pero o sea, no es directamente x, y es la x acompañada de algo, ese algo puede ser grande o pequeño, pero bueno, queremos decir con u, la x está acompañada de algo más. Nosotros vamos a ver todas las derivadas por definición, y el resultado de decir, bueno, la derivada de esta función es tal otra, ¿sí? O sea, la derivada de la función igual a x es 1, ¿sí? Todo eso se resume en la tabla. Nosotros vamos a ver todas las derivadas que están acá, ¿sí? Vamos a ver su demostración por definición, prácticamente todas, ¿sí? Están todas en los PDF que yo les dejé. Vamos a ver la mayoría, otras que son similares las miran ustedes, pero pueden consultar cualquier duda que lleguen a tener sobre alguna que les quede para hacer. Bueno, vamos entonces a arrancar con las derivadas por definición. Recién vimos que la definición, bueno, ahí la recordamos en todo caso con esta primera derivada que vamos a ver. Vamos a ver la derivada de la función constante. Hacemos una gráfica, ¿sí? Y tenemos una función constante igual a f de x igual a c, que es una constante, y para un valor de x a la función le damos, o a la variable independiente le damos un incremento delta x, entonces tenemos, ¿sí? Estamos parados en esta posición. Y vemos que si incrementamos la variable independiente, ¿qué es lo que ocurre? No hay una variación en el incremento de la función. No hay un incremento de la función, ¿sí? Tanto en x como en x más delta x, la función que tiene el mismo valor de ordenada. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque se trata de una función constante,
Si una función constante es una función, una recta horizontal, ¿sí? Entonces, si pensamos qué ángulo forma esta recta respecto del semieje positivo de las X, vemos que es un ángulo 0, ¿sí? Y la tangente del ángulo 0, ¿a cuánto es igual? A 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada de esta función es igual a 0. Si lo miramos por definición al tema, sabemos que tenemos que calcular el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. ¿Y eso a qué va a ser igual? En el numerador me va a quedar la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente. Entonces, calculamos, ¿sí?, por definición, pero para esta función que es y igual a x, perdón, y igual a una constante. Entonces, si la función es la constante y reemplazamos, la función incrementada, ¿cuánto nos dio? El mismo valor c, ¿sí? Esto vale c. Menos la función sin incrementar, que ¿cuánto es? C, sobre el incremento de la variable independiente. Si hacemos c menos c, nos da 0. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Que delta x tiende a 0. Ahora lo que tenemos acá, que es un cociente de infinitésimos. Ahora, ¿cómo sé que esto de resultado nos da 0 si acá tenemos un cociente de infinitésimo? ¿Por qué? Porque c menos c nos da 0 y delta x tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa? Delta x funciona como una constante respecto del 0 del numerador. Por eso 0 dividido este número, que funciona como si fuera una constante, nos da igual a 0. ¿Qué pasa? Este infinitésimo, ¿sí?, es 0 directamente. Esto tiende a 0 más rápido que el denominador, por eso nos da de resultado el cálculo 0. Entonces, ¿qué decimos? Que si la función es igual a una constante, o la función es una constante, su derivada es igual a 0. Y eso gráficamente podemos ver que se cumple para cualquier valor de x que asuma la función. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. Si tuviéramos que y es igual a f de x es igual a x, o sea, igual a la función identidad, y graficamos y igual a x, ¿sí? Si le damos un incremento a la variable independiente, obtenemos un incremento de la función. El ángulo que forma la función identidad, o sea, esta recta, ¿sí?, respecto del semieje positivo de las x, es de 45 grados. Y entonces, la tangente de 45, ¿a cuánto es igual? A 1. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué estamos viendo acá? Que el incremento, ¿sí?, de la variable produce un incremento de la función, pero que esos incrementos son como iguales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sacamos, ¿sí?, la derivada por definición, decimos límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, o sea, delta y sobre delta x, ¿sí?, que corresponde a ¿qué? A la tangente del ángulo alfa, esto que nos está dando 1. Si llevamos, ¿sí?, la definición al terreno de nuestra función, que es x, función incrementada, ¿cuánto es? Perdón. Si a la función le damos un incremento x más delta x, estamos parados acá, entonces ¿qué tenemos acá? La función incrementada. Entonces, ¿qué decimos? La función incrementada respecto de esta función, ¿cuánto es? X más delta x. Menos la función sin incrementar, que vale x, sobre el incremento de la variable independiente. ¿Qué podemos hacer? Cancelar x con menos x, y entonces nos queda el límite para cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? De delta x sobre delta x. Y eso será igual a 1. Entonces, si y es igual a la función identidad, o si y es igual a x, su derivada, ¿a cuánto va a ser igual? A 1.
Si la función fuera una constante por una función, o sea, y es igual a c por u de x, donde vamos a decir, ¿sí?, que por definición, ¿sí?, si reemplazamos en la definición de derivada por nuestra función c por u de x, ¿qué decimos? Función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente para cuando ésta tiende a cero. Entonces, siempre que le damos un incremento a la variable independiente, el incremento se lo pegamos a la variable, ¿sí?, está al lado de la variable. Entonces, acá a x le sumo delta x. Entonces, función incrementada menos función sin incrementar sobre delta x. Ahora, como tanto en el numerador, tanto este término como este tienen c, ¿sí?, lo podemos sacar de factor común. Entonces nos queda c multiplicado por esta expresión. U de x más delta x menos u de x sobre delta x. Y luego de eso, ¿sí?, decimos que el límite del producto de dos funciones va a ser igual a ¿qué? Al producto de los límites. Pero como el primer factor es el límite para cuando delta x tiende a cero de una constante, ese límite es igual a ¿qué? A la constante. Y el límite que tenemos acá tiene el mismo formato que la definición de derivada, ¿sí? Esto es el incremento de u sobre el incremento de x. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para cuando delta x tiende a cero? ¿Qué es lo que tenemos acá? La definición de derivada. Pero acá el nombre nos dice que ¿cómo se llama esto? U. Entonces es la derivada de. Entonces, la derivada, ¿sí?, si tenemos una función que es igual a una constante por una función u de x, entonces la derivada va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Vamos a ver unos ejemplos de lo que pudimos ver hasta ahora. Si tenemos que y es igual a menos 10, o sea, la función es una constante, ¿a cuánto dijimos que era igual su derivada? A 0. A 0. A 0, perfecto. Entonces, si prima es igual a 0, o la derivada de y es igual a 0. Si tenemos que y es igual a 5, ¿a cuánto es igual su derivada? A 0. 0, profe. Perfecto, perfecto, es igual a 0. Y si y es igual a pi, ¿a cuánto es igual su derivada? También a 0, profe. También a 0. A 0, porque pi también es un número, una constante. Entonces, vamos a decir que la derivada de cada una de estas funciones que puse acá es igual a 0 porque se trata de la derivada de una constante. Si es igual a x, ¿a cuánto dijimos que era igual su derivada? A 1. A 1, bien. Entonces habíamos demostrado que si era igual a x, su derivada era igual a 1. Y si tenemos que y es igual a menos 4 por x, ¿a cuánto va a ser igual su derivada? A menos 4 por la derivada de x, ¿no sería? De y de x. 4. Exactamente, entonces es menos 4 por la derivada de la función. O sea, acá reconocemos constante por función, entonces la derivada decimos que es igual a menos 4 por la derivada de la función. Ahora la función es x, entonces la derivada de x, ¿a cuánto es igual? A 1, como alguien recién dijo, ¿sí? Entonces, la derivada, en este caso, nos da menos 4. Ahora, si tenemos que y es igual a 7 por a por x, ¿sí? Nuestra variable es x, o sea que a, ¿qué es? Una constante. Entonces, ¿a qué va a ser igual la derivada acá? 0. 7a. 7a, perfecto. Entonces, la derivada va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Pero como la función es x y la derivada es 1, entonces nos queda que la derivada, ¿sí?, de 7a por x es igual a 7a. Por lo que habíamos dicho hace un momento, que si tenemos una función que está compuesta por una constante por una función, su derivada es igual a la constante por la derivada de la función. Y en este caso, ¿qué estamos viendo?
que tenemos una constante por la función x. Entonces, la derivada de la función y va a ser igual a la constante, porque la derivada de x es igual a 1. Bueno, entonces vamos a seguir viendo derivadas por definición. Entonces, si tenemos una función, ¿sí?, que consta de la suma algebraica de dos o más funciones de una misma variable en una cantidad finita de términos, ¿sí? Y decimos que y es igual a u más b más así sucesivamente hasta w, donde esas funciones son funciones de x, o sea, funciones de una misma variable. Si expresamos la derivada por definición, lo que vamos a hacer es a cada una de estas funciones, que son funciones de x, le vamos a dar un incremento para expresar la función incrementada, o sea, esta función incrementada. Entonces nos queda u más delta u, más b más delta b, así sucesivamente hasta llegar a w, donde tenemos w más delta w, o el incremento de w. Entonces esto sería la función incrementada, ¿sí? En cada uno de los términos, a cada una de las funciones de x que tenemos acá, le damos su incremento. Menos la función sin incrementar, que la función sin incrementar será la función original, sobre el incremento de la variable independiente. Si liberáramos paréntesis acá, ¿qué va a ocurrir? Tenemos u más b más así sucesivamente hasta w, menos, ¿qué cosa? Cada uno de esos términos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cancelar. Entonces nos va a quedar el límite para cuando delta x tiende a 0 de el incremento de u más el incremento de b más así sucesivamente hasta llegar al incremento de w sobre delta x. Límite para cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Entonces, la derivada va a ser igual a ¿qué cosa? Aplicamos, por un lado, distribuimos el denominador en cada uno de los términos del numerador. Entonces nos quedan, ¿sí?, una suma de cocientes incrementales. Y además tenemos en cuenta propiedades del límite que dice que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces, por propiedad del límite dejamos cada una de esas expresiones o este límite expresado a través de todos estos términos. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de u sobre el incremento de x. Más límite para cuando delta x tiende a 0, el incremento de b sobre el incremento de x, y así sucesivamente hasta llegar al límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de w sobre el incremento de x. ¿Qué tenemos en cada uno de estos casos? La expresión de ¿qué? De una derivada, ¿sí? ¿De cuál derivada? Cuando tenemos límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de u sobre el incremento de x, ¿sí?, se corresponde a ¿qué? A la derivada de u. El límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de b respecto al incremento de x, ¿a qué corresponde? A la derivada de b. Y por último, el límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de w sobre el incremento de x, ¿a qué corresponde? A la derivada de w. O sea, el incremento de la función, o sea, el que está en el numerador, ¿sí?, nos dice la derivada de qué función se trata. Entonces, nos queda que la derivada de la función es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, o sea, delta y sobre delta x, y va a ser igual a ¿qué? A la suma de las derivadas de cada uno de los términos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que si y es igual a la suma de un número finito de funciones de una misma variable, la derivada, ¿sí?, de esa suma va a ser igual a la suma de la derivada de cada una de las funciones.
Entonces, la derivada de la suma algebraica de dos o más funciones de una misma variable es igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Vamos a ver entonces la derivada del producto de dos funciones de una misma variable. Tenemos que y es igual al producto de dos funciones de una misma variable. Decimos que u y b son funciones de x. Entonces, si aplicamos la definición de derivada, decimos que y' es igual a f' de x, es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. ¿Y qué hacemos? Función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente para cuando ésta tiende a 0. Entonces, función incrementada le pegamos tanto a u como a b, ¿qué cosa? Su incremento, a u del delta u y a b delta b. Entonces, vamos a trabajar ahora algebraicamente para ver, ¿sí?, cuál va a ser la derivada de la función del producto de dos funciones. Distribuimos, hacemos u por b, más u por el incremento de b, más el incremento de u por b, más el incremento de u por el incremento de b, y luego menos u por b sobre el incremento de la variable independiente o delta x. Luego de eso podemos cancelar u por b con menos u por b y vamos a distribuir el denominador según cada uno de los términos que nos quedó en el numerador y vamos a aplicar propiedades del límite, diciendo que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Entonces nos queda el límite para cuando delta x tiende a 0 de u por el cociente incremental, ¿sí?, del incremento de b sobre el incremento de x. Más el límite para cuando delta x tiende a 0 de b por el cociente incremental formado por el incremento de u con el incremento de x. Más el límite para cuando delta x tiende a 0 de el cociente incremental formado por el incremento de u y el incremento de x por el incremento de b. Entonces, ¿qué es lo que hice? No dejé el incremento de x directamente como denominador de u por el incremento que tengo ahora en el numerador, sino que fui ¿qué? Armando cocientes incrementales. En este último término, el cociente incremental lo podíamos armar con delta u o con delta b, ¿sí? Con alguno de los dos, cualquiera, es lo mismo para el análisis. Entonces, avanzando en lo que estamos haciendo, veamos lo siguiente. Acá, si tomo el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, incremento de b sobre incremento de x, ¿qué es lo que voy a tener? La derivada de b. Si tomamos acá el límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de u sobre el incremento de x, ¿sí?, este que tenemos acá, ¿qué es lo que tengo? La derivada de u. Y si tomamos el límite para cuando delta x tiende a 0, ¿sí?, del incremento de u sobre el incremento de x por el incremento de b, ya vimos que el incremento de u sobre el incremento de x, si tomamos este límite, ¿sí?, que nos da la derivada de u, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Cuando delta x tiende a 0, el incremento de u o delta u y delta b también tienden a 0. ¿Por qué? Porque se trata de funciones continuas. Si no tendieran a 0 cada uno de estos incrementos, cuando delta x tiende a 0, la función no sería continua. Y habíamos visto que una función derivable, ¿cómo es? Continua. Entonces, decimos que nos queda acá la derivada de u por 0. ¿Por qué? Si delta x tiende a 0, ¿qué pasa? Y el incremento de b también tiende a 0. Entonces nos queda la derivada de u por 0 y eso será igual a 0. Entonces este término no lo tengo más, ¿sí? ¿Qué nos vendría quedando? ¿Sí? Las derivadas que fui formando acá, ¿sí?,
el límite para cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental, que dijimos que es la derivada de b, más, o sea, eso por u, más el límite para cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental, que dijimos que es la derivada de u. Y eso está multiplicado por b. Tengamos en cuenta que como la tendencia es delta x que tiende a 0, b y u actúan, ambas, u y b, actúan como constantes respecto de ese límite. Entonces, ¿qué es lo que nos viene quedando? Vamos a decir que tenemos acá la derivada de u por b más acá la derivada de b por u. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, veamos cómo leemos esto, cómo hacemos para acordarnos, cómo lo entendemos. Si y es igual al producto de dos funciones, u por b, su derivada va a ser igual a la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces, la derivada del producto de dos funciones va a ser igual a la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Digamos que este es el versito que se tienen que acordar para recordar cómo se determina o cómo se calcula la derivada del producto de dos funciones. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Sí? Que acá nos quedaron estos tres términos. Y si miramos, tenemos acá derivadas por definición, pero ¿qué tenemos? Además de la derivada por definición, multiplicado por, en este caso por u, en este caso por b. Entonces, ¿qué dije? Que el límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de b sobre el incremento de x, eso corresponde a la derivada por definición, ¿sí? Y entonces, eso es b'. Siempre el incremento de la función nos indica el nombre, ¿sí? Entonces, esto es la derivada de b. Acá tenemos límite para cuando delta x tiende a 0 de incremento de u sobre incremento de x. Lo tengo acá. ¿Eso a qué corresponde? A la derivada de u. Y por último, este límite que dijimos que corresponde a la derivada de u por este formato, o sea, es este mismo, por el incremento de b, donde dijimos que la derivada de u por el incremento de b, que tiende a 0, porque cuando delta x tiende a 0, el incremento de b también tiende a 0, la derivada de u por 0 nos da 0. Entonces, no tenemos más este término y nos quedó acá ¿qué cosa? La derivada de u, que es este límite, la derivada de u por b más u por la derivada de b, que es este otro límite. Y concluimos esto de que si tenemos una función que es igual al producto de dos funciones de la misma variable, o sea, u por b, su derivada va a ser igual a la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. La generalización para el producto, ¿sí? Vamos a decir que la derivada del producto de más de dos funciones de una misma variable va a ser igual a lo siguiente. La derivada del primer factor por el resto sin derivar, más la derivada del segundo factor por el resto sin derivar, así sucesivamente hasta llegar a la derivada del último factor por el resto sin derivar, ¿sí? Entonces tenemos ahora más de dos factores y entonces en cada término, ¿qué hacemos? Realizamos la derivada de uno de los factores y el resto lo dejamos multiplicando sin derivar. Vamos a pasar entonces a la derivada de el cociente de dos funciones de una misma variable. Podemos representar el cociente como igual a u sobre b, donde ambas funciones, tanto u como b, son funciones de una misma variable, x en este caso.
Si a la variable x le damos un incremento delta x, vamos a obtener, ¿sí?, un incremento de la función, que lo podemos expresar de esta forma, ¿sí? Tanto a u como a b le ponemos o le damos su incremento. El incremento de u y el incremento de b. Entonces, la función incrementada nos va a quedar como u más delta u sobre b más delta b. Ahora, si queremos determinar el incremento de la función y, ¿sí?, ¿eso a qué va a ser igual? A la función incrementada menos la función sin incrementar. Vamos a trabajar algebraicamente con el incremento de la función y lo primero que vamos a hacer es sacar denominador común. Entonces, saco denominador común b por b más el incremento de b, y esta expresión dividido b más el incremento de b nos queda igual a b, y b multiplicado por el numerador nos va a quedar b por el incremento de u más delta u. Noté 1. ¿Cómo? Repito esto. Sacamos denominador común, entonces el denominador común nos queda b por b más el incremento de b. Si dividimos esta expresión por esta, nos queda b, multiplicada por el numerador, nos queda b por u más el incremento de u. Menos esta expresión dividida a esta, nos queda b más el incremento de b, multiplicada por u, nos va a quedar esa expresión. Luego de eso vamos a distribuir acá en cada uno, en el numerador, ¿sí?, cada uno de estos productos. Entonces nos queda b por u más b por el incremento de u menos u por b menos u por el incremento de b. Y en el denominador, b por b es b cuadrado y b por el incremento de b nos queda de esta forma. Luego de eso, ¿qué podemos hacer? Acá tenemos b por u menos u por b. Podemos cancelar ambos términos y nos viene quedando b por el incremento de u menos u por el incremento de b sobre b cuadrado más b por el incremento de b. Este es el incremento de la función y sobre el incremento de la variable independiente, ya formando el cociente incremental. Ahora, este cociente incremental, en lo derecho, lo puedo expresar de otra forma. Si nosotros acá realizamos producto de extremos sobre el producto de los medios, ¿sí?, el producto de extremos nos queda b por el incremento de u menos u por el incremento de b multiplicado por 1, ¿sí?, porque delta x estaría dividido 1. Y eso nos va a quedar dividido el producto, ¿sí?, de los medios. Entonces, el producto del orden de los factores no altera el producto, es decir, b cuadrado más b por el incremento de b por delta x, o delta x por b al cuadrado más b por el incremento de b, eso no lo altera. Como lo que tengo que realizar en definitiva para resolver esto es un producto, y no hay una alteración en ese producto, podría, en vez de expresar, ¿sí?, estos medios de esta forma, cambiarle el orden. Entonces, ¿qué me queda? En vez de esta expresión, ¿sí?, el denominador del cociente del numerador ser este, lo vamos a poner como delta x. Si realizo el producto extremo sobre el producto de los medios acá, nos va a dar exactamente lo mismo que nos está dando acá. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque necesito armar, ¿qué cosa? Cocientes incrementales para luego, al tomar límite, poder, ¿sí?, armar las derivadas. Entonces, distribuimos delta x, ¿sí?, según cada uno de los términos del numerador, y vamos a tomar límites para cuando delta x tiende a 0, así tenemos la derivada por definición, ¿sí? La idea es armar la derivada por definición, nos falta tomar límite.
Entonces, tomamos límite y vamos a avanzar con las propiedades del límite. Vamos a tomar límite en el numerador, límite en el denominador. Y en el numerador, el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces nos queda límite para cuando delta x tiende a 0, de b por incremento de u sobre delta x, menos el límite para cuando delta x tiende a 0, de u por incremento de b sobre el incremento de x, sobre el límite para cuando delta x tiende a 0, de b cuadrado más b por incremento de b. Si observamos acá, el límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de u sobre el incremento de x nos da ¿qué cosa? La derivada de u. El límite para cuando delta x tiende a 0 del incremento de b sobre el incremento de x, que nos da la derivada de b. Y además, si consideramos el límite para cuando delta x tiende a 0, ¿sí?, de b cuadrado actúa como una constante respecto del límite. Entonces, ese límite más el límite para cuando delta x tiende a 0 de b por el incremento de b, en ese caso vamos a tener que en cuenta que como delta x tiende a 0, ¿qué pasa? Delta b tiende a 0. Entonces, b por el incremento de b, ¿sí?, ¿a cuánto va a tender? A 0. ¿Sí? Si yo acá estoy tomando límite para cuando delta x tiende a 0, de b por el incremento de b, ¿sí? Pero acá no tengo para tomar límite delta x, pero sé qué cosa, que cuando delta x tiende a 0, el incremento de b o delta b tiende a 0. Entonces tomo ese límite para esta expresión y eso nos da igual a 0. Entonces, nos viene quedando acá. El límite para este cociente incremental dijimos que era la derivada de u. Entonces acá nos queda u'. Por el límite para cuando delta x tiende a 0 de b, ¿sí?, es b porque b actúa como una constante respecto de esa tendencia. Entonces nos queda por b. Menos el límite para cuando delta x tiende a 0 de u nos da u, porque u actúa como constante respecto del valor de tendencia, o sea, nuestra tendencia delta x a 0, y además el límite para cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental dijimos que era igual a la derivada de b. Entonces, por la derivada de b. Sobre, y este límite, ¿sí?, para cuando delta x tiende a 0 de b por delta b dijimos que era igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? El límite para cuando delta x tiende a 0 de b cuadrado, que dijimos que estaba b cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nos da b cuadrado, ¿sí?, nos queda dividido acá por b cuadrado. Entonces, si y es igual al cociente de dos funciones de una misma variable, su derivada ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la función del numerador por la función del denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada de la función del denominador sobre la función del denominador al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo lo leemos? Sintetizándolo un poquito, ¿sí? Si y es igual al cociente de dos funciones, entonces su derivada va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Pequeñísimo repaso. Dijimos, la derivada de la constante, ¿a qué es igual? A 0. A 0. La derivada de la constante es igual a 0. Entonces dijimos, la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de la función identidad, ¿a cuánto es igual? A 1. A 1. A 1, perfecto. La derivada de una constante por una función, ¿a qué es igual? La La constante constante por la derivada de la función. función. Bien, constante por la derivada de la función.
La derivada de la suma algebraica de dos o más funciones de una misma variable en una cantidad finita, ¿a qué es igual? A la suma algebraica de las derivadas de cada función. Exactamente. Bien. Entonces es igual a la derivada de la suma de cada una de las funciones. La derivada del producto de dos funciones de una misma variable, ¿a qué es igual? Ahí tenemos que acordarnos nuestro primer versito, digamos, ¿no? La derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Y si tenemos la derivada de más, el producto de más de dos funciones, ¿a qué dijimos que era igual? ¿Cómo íbamos derivando? O sea, en cada término, ¿qué hacíamos? La derivada de un factor, ¿sí? Entonces, la derivada del primer factor por el resto sin derivar, más la derivada del segundo factor por el resto sin derivar, más así sucesivamente hasta llegar al último, ¿sí? Factor, donde hacíamos la derivada del último factor por el resto sin derivar. Bien. Y la derivada del cociente, ¿a qué dijimos que era igual? La derivada del cociente de dos funciones de una misma variable. Entonces acá tenemos un nuevo versito que recordar, ¿sí? ¿Qué dijimos? Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Tendríamos que seguir entonces con la derivada de la función compuesta. Tenemos una función y igual a f de u igual a g de b y b igual a p de x. ¿Sí? Son todas funciones continuas, ¿sí? Y se trata de una función compuesta f de g de p de x. Entonces, por definición de derivada, ¿sí? Tenemos el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Delta y sobre delta x. O sea, y depende en última instancia de qué? De la variable x. Pero hay unas situaciones intermedias acá hasta llegar a x, donde vemos que y es igual a f de u, y u es igual a g de b, y b es igual a p de x. O sea, y depende de u depende de b, y b depende de x. Entonces lo que vamos a hacer, para ver cuál va a ser la derivada de esta función compuesta, es multiplicar, ¿sí? Por el cociente incremental, ¿sí? Incremento de u sobre incremento de u, y también por el cociente incremental, incremento de b sobre incremento de b. O sea, estamos multiplicando por ¿cuánto? Por 1, ¿sí? Ambos cocientes dan de resultado 1. Entonces, multiplicamos, pero vamos a reacomodar, ¿sí? Según la variable de la cual dependen cada uno de los incrementos de la función. Vemos que el incremento de y pues, depende de qué? De u. El incremento de u depende de qué? De b. Y b, incremento de b va a depender de qué? El incremento de x. Entonces reacomodamos, ¿sí? Los incrementos del denominador. Y vamos a decir, ¿sí? Que vamos a tener el límite, ¿sí? Para este cociente incremental, incremento de i sobre incremento de u, según esta dependencia que mostramos acá. El otro cociente incremental, incremento de u sobre incremento de b. Y el último, el cociente incremental, incremento de b sobre el incremento de x. Por supuesto que tomando límite del producto igual al producto de los límites y considerando que acá tenemos delta x que tiende a 0, pues nosotros planteamos el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental para y, pero ahora estamos desglosando en otros cocientes incrementales que tienen que ver, ¿sí? Con la función compuesta, en cómo está compuesta esa función. Entonces, delta x, ¿sí? Lo vamos a tener en cuenta en función de que acá hemos, ¿sí?
expresado otros cocientes incrementales, y cuando delta x tiende a 0, el incremento de u y el incremento de b también tienden a 0 por tratarse de funciones continuas. Entonces, acá vamos a decir límite para este cociente incremental para cuando delta u tiende a 0, o sea, la variable de la cual depende y, ¿sí? Ese incremento tiende a 0. En este otro factor, el límite para cuando el incremento de b tiende a 0, o sea, la variable respecto de la variable de la cual depende la función u, que es b. Entonces, por eso el incremento de b tiende a 0. Y por último, nos queda el límite para cuando delta x tiende a 0, ¿sí? Que está relacionado con ¿qué? Con la función b. Por eso el cociente incremental, incremento de b sobre incremento de la variable independiente. Entonces, si tenemos en cuenta que tenemos que la derivada es igual al producto de cada uno de estos límites, y cada uno de estos límites, ¿sí? Tiene la estructura de ¿qué? De la definición de derivada, vamos a decir que la derivada va a ser igual a ¿qué? Esta es la derivada de ¿qué? Esto es incremento de y, o sea, es la derivada de ¿qué? De f de u. Por, y acá que dice, incremento de u, o sea que es la derivada de ¿qué? De g de b, por el límite que acá que dice, incremento de b, ¿sí? O sea que es la derivada de ¿qué? De p de x. Entonces, ¿a qué nos quedó igual la derivada de la función compuesta? Es igual al producto de las derivadas de cada una de las funciones que las componen, tomando en relación inmediata a la variable de la cual dependen. Entonces, si es igual a una función compuesta, a una f de g de p de x, genéricamente, su derivada va a ser igual al producto de las derivadas de cada una de las funciones tomadas, ¿sí? En relación a la variable de la cual depende, ¿sí? Entonces, derivada de la función compuesta, derivada de cada una de las funciones que la componen, teniendo en cuenta que la variable de la cual dependen en forma inmediata, ¿sí? ¿Les da alguna duda esto? No, profe, pero ¿podría repetir la definición final? Sí, cómo no. Si tenemos que la función es una función compuesta, por ejemplo, en forma genérica decimos f de g de p de x, ¿sí? Su derivada va a ser igual a ¿qué? Al producto de las derivadas de cada una de las funciones que la componen a esa función compuesta, y estas derivadas tomadas en relación a la variable inmediata de la cual depende, ¿sí? Acá f depende de u depende de b depende de x, ¿sí? Como f depende de u, que es la derivada de f respecto de u. Como u depende de g, ¿sí? Es la derivada de g respecto de b. Y como b depende de x, se trata de la derivada de p respecto de x. Entonces es el producto de las derivadas de cada una de las funciones que componen a la función compuesta, pero tomadas en relación a la variable inmediata de la cual depende. Todo lo que nosotros estamos viendo, que se trata de las derivadas por definición, luego de resolver las derivadas por definición, cada una de ellas integran ¿qué cosa? La tabla de derivadas. La tabla de derivadas pasa a ser ¿qué? Un resumen que tiene que ver con cada una de estas demostraciones que nosotros estamos viendo, ¿sí? O sea, la base de lo que estamos viendo es la demostración, ¿sí? Y la demostración de las derivadas de cada una de las funciones están resumidas en lo que llamamos la tabla de derivadas.
Y luego esta tabla nos permite tener un resumen de las derivadas de cada una de las funciones elementales y nos permite empezar a manejarnos con las derivadas de las funciones para ir aprendiendo y tener, ¿sí?, esto que les decía recién, el resumen a mano para poder derivar funciones. Vamos a ver entonces ahora una derivada que tiene un poco más de complejidad, que es la derivada del logaritmo. Tenemos que y es igual a f de x es igual al logaritmo en base a de x. Entonces, vamos a ver cuál es el incremento de la función, ¿sí? Incremento de la función lo determinamos con la función incrementada menos la función sin incrementar. Aplicado esto a nuestra función logaritmo, ¿qué nos queda? A x le pegamos el incremento delta x, entonces nos queda la función incrementada, es decir, logaritmo en base a de x más delta x, menos la función sin incrementar, o sea, logaritmo en base a de x, nuestra función original. Ahora, por propiedades del logaritmo, si tenemos la diferencia del logaritmo de la misma base, ¿qué decimos? Eso es igual al logaritmo en la misma base donde los argumentos se dividen, ¿sí? El argumento del denominador corresponde al del logaritmo que tiene signo negativo o que está restando. Entonces nos queda que el incremento de la función es igual al logaritmo en base a de x más delta x sobre x. Argumento del logaritmo que está positivo sobre el argumento del logaritmo que está negativo. Además, ¿sí?, si tomamos el cociente incremental, o sea, esta expresión la dividimos delta i sobre delta x y además distribuimos x según cada uno de estos términos del numerador, x sobre x nos queda 1 y acá nos queda delta x sobre x. Esta expresión la podemos poner, ¿sí?, o conformar de esta forma, ¿sí? 1 sobre delta x lo ponemos multiplicando al logaritmo, que es lo mismo que tener esta otra expresión, el logaritmo sobre delta x. Pero lo vamos a poner de esta forma con la idea que después vamos a poder aplicar una propiedad del logaritmo que dice que si el logaritmo en cualquier base, ¿sí?, con cierto argumento está multiplicado, ¿sí?, por algún tipo de expresión, esa expresión que puede pasarse como potencia del argumento. Ahora, ¿qué nos interesaría pasar como potencia del argumento? ¿A qué aspiramos o qué queremos lograr? ¿Sí? Acá cuando tenemos 1 más delta x sobre x, y esta posibilidad de tener una potencia para esa base, nos puede hacer pensar en un límite notable, ¿sí? Entonces lo que queremos apuntar, ¿sí?, es armar acá una expresión que tenga como límite el número x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros vamos, siempre cuando armamos la derivada por definición, ¿qué decimos? Límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que delta x, vamos a tomar ese límite para cuando delta x tiende a 0. Entonces, ¿qué tenemos? 1 sobre delta x que tiende a 0, el límite para cuando delta x tiende a 0, entonces, ¿qué tenemos que tener en el exponente? La recíproca del término que contiene la variable. O sea, necesito x sobre delta x. Como no tengo x sobre delta x, tengo 1 sobre delta x, ¿qué hago? Agrego la x que necesito y la compenso. Eso me va a permitir que tener, ¿sí?, a partir de las propiedades del logaritmo, ¿sí?, este factor que está multiplicando al logaritmo, expresarlo como exponente del argumento del logaritmo, ¿sí? Y tener, ¿sí?, además, en ese exponente, la recíproca que contiene la variable en la base. Entonces,
tomamos límite para esta expresión, entonces nos queda que la derivada es igual al límite del cociente incremental para cuando delta x tiende a 0, y eso va a ser igual al límite de esta expresión que tenemos acá. Entonces, límite para cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? De 1 sobre x, que lo dejo multiplicando el logaritmo, por el logaritmo en base a de 1 más delta x sobre x, y este factor lo pongo como exponente del argumento del logaritmo. Todavía nos falta trabajar con ¿qué? Con propiedades de límites a este producto que tenemos acá. Entonces, vamos a decir que el límite del producto es igual al producto de los límites. Ahora, el límite para cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre x va a ser 1 sobre x, ¿sí? Porque 1 sobre x actúa como una constante para ese límite. Entonces nos queda 1 sobre x. Y el límite de toda esta expresión, como es el límite de un logaritmo, sabemos que eso es igual a ¿qué? Al logaritmo del límite. Entonces nos queda 1 sobre x multiplicado por el logaritmo del límite de ¿qué? De toda esta expresión. Ahora sí, este límite, que es argumento del logaritmo, ¿a dónde tiende? A e. Entonces nos queda que la derivada de la función va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre x por el logaritmo en base a ¿de qué cosa? Del número e. Entonces, si y es igual al logaritmo en base a de x, su derivada es igual a ¿qué? A 1 sobre x por el logaritmo en base a de. Tengamos en cuenta que el logaritmo en base a de es un número. Si hacemos un cambio de base, ¿sí? En vez de expresar la derivada como el logaritmo en cualquier base, lo podemos expresar con el logaritmo natural. Entonces nos va a quedar 1 sobre x y la x multiplicada por el logaritmo natural de a. O sea, lo expresamos con el logaritmo en base e. Y si la función, en vez de ser igual al logaritmo en cualquier base de x, es igual al logaritmo en base e, o sea, el logaritmo natural de x, su derivada va a ser igual a 1 sobre x. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base e de ¿cuánto vale? 1. Entonces, multiplicado por 1 nos queda 1 sobre x. Entonces, si es igual al logaritmo en base a de x, su derivada es 1 sobre x por el logaritmo en base a de y, que también lo podemos expresar con el logaritmo natural, y entonces nos queda que la derivada es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Y si la función fuera, ¿sí?, logaritmo natural de x, o sea, no es el logaritmo en cualquier base, sino es el logaritmo en base e, igual al logaritmo natural de x, su derivada será 1 sobre x, porque el logaritmo en base de nos da 1. Además, podemos tener el logaritmo en base a, ¿sí?, de u que es una función de x. O sea, no es directamente x lo que tengo como argumento, sino que es la x acompañada de algo más. Es una expresión, ¿sí?, donde está x, pero no es solamente x. Entonces a esa lo llamamos que es una función de x. Entonces, si es igual al logaritmo en base a de u, entonces su derivada va a ser igual, o va a tener el mismo formato que cosa. Esto que tenemos acá, donde x lo vamos a reemplazar por u y le vamos a agregar ¿por qué? Por la derivada de u, que es lo que tenemos acá. Acá tengamos en cuenta que si agregamos por la derivada de x, ¿cuánto dijimos que era? 1. Entonces, si es igual al logaritmo en base a de u,
su derivada es igual a 1 sobre u por el logaritmo en base a d, ¿sí? Por la derivada de u. Que al poner la derivada de u, ¿cómo nos queda? U' sobre u. Esta idea de cómo se los voy contando, que hay una analogía entre esto que tenemos acá y lo que tenemos acá, es importante porque después nos ayuda a partir de conocer las derivadas de la columna izquierda de la tabla, ¿sí? Sé que la derivada de, por ejemplo, x a la m es esta, m por x a la m menos 1, nos ayuda a ¿qué? A saber cuál es la columna derecha, porque lo único que tenemos que hacer ¿qué es? Reemplazar la x por u y agregar por la derivada de u, ¿sí? Entonces esa analogía es importante como para lo que viene después. Entonces, si y es igual al logaritmo en base a de u, ¿sí? Su derivada va a ser igual a 1 sobre u. Acá decíamos 1 sobre x, ahora decimos 1 sobre u. Por el logaritmo en base a de, por el logaritmo en base a de, por la derivada de u, por la derivada de u. Acá sería ¿por qué? Por la derivada de x, pero que nos daba 1, y por eso no se pone. Y si en vez de ser la función que tenemos que derivar el logaritmo en cualquier base fuera el logaritmo natural, o sea, tenemos el logaritmo natural de u, la derivada ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre u, ¿sí? Acá decía 1 sobre x, por la derivada de u, ¿sí? Entonces dejamos expresado u'. Acá la derivada de x sería 1 y por eso no lo ponemos. Entonces, si es igual al logaritmo natural de u, su derivada es igual a 1 sobre u por u', que nos queda de esta forma. Díganme, chicos, qué dudas le da este caso. Es un poquito más complicado que el anterior. Bueno, les voy a pedir que repasen todo esto que hemos visto, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir demostrando derivadas. Vieron que tenemos en la tabla, hay 22 derivadas, pero nosotros agregamos un par más que no están acá, que tienen que ver con la derivada de la función compuesta y la derivación logarítmica, o sea, son 24 derivadas las que vamos a demostrar. Ya les dije que algunas que otras las van a ver ustedes solas, pero son las menos. Así que la próxima clase seguimos con las demostraciones de las derivadas, que en definitiva van resumidas en la tabla.